que tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Ya venciste al destructor, tu gloria llena este lugar, nada nos separará. Hoy me postro ante tu altar, que tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Ya venciste al destructor, tu gloria llena este lugar, nada nos separará. Cuando Él murió, el velo rasgó. Cuando Él fue en la cruz, cuando Él murió, el velo rasgó. Él fue en la cruz. Y en aquel día te adoraré. Tú me salvaste y sé que me amas. Hoy me postro ante tu altar, te dije tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Ya venciste al destructor, tu gloria llena este lugar, nada nos separará. Hoy me postro ante tu altar, te dije tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Ya venciste al destructor, tu gloria llena este lugar, nada nos separará. Cuando Él murió, el velo rasgó. Como Él fue en la cruz. Cuando Él murió, el velo rasgó. Como Él fue en la cruz. Cuando Él murió, el velo rasgó. Como Él fue en la cruz. Cuando Él murió, el velo rasgó. Como Él fue en la cruz. Gracias, Señor, porque tú triunfaste en esa cruz, porque tú nos diste libertad en esa cruz, porque tú, Señor, derramaste hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, porque tú, Señor, nos das la paz que ahora tenemos por medio de esa cruz, Señor, por medio de tu vida, por medio del sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor. Te pido que nos sigas guardando, pero más que nada, Señor, te pido por esta patria, por esta ciudad, por esta nación, Señor. Sabemos que hoy se celebra y queremos la independencia y queremos, Señor, no solamente demostrar que somos independientes libres en esta nación, sino que somos libres en tu nación santa, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por cada una de las personas que han ofrendado su vida por esta nación para defenderla, para defendernos a nosotros, Señor. Y aún los que están batallando, Señor, los que están en el cargo, Señor, de soldados, de sargentos, de lo que tú les has puesto, Señor. Te pido por sus vidas, que tú seas con ellos y que tú los bendigas, Señor, en todo lugar donde ellos estén, y bendigas a sus familias y bendigas sus jefes y todo lo que ellos hacen, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Tome su lugar, mis hermanos. Bueno, está bien que me pusieron a mí a quemarme en el sol. Que no tenemos mucha estima nosotros, pasado. Yo sé que me tiene mucha estima. Yo sé que me tiene mucha estima, por eso me puso en el sol. Eso sí se lo permito. Pero poner a mi guitarra en el sol, no. Tomas una Muchas gracias, hermano. Sí, ahorita sí me hace falta. Bueno, hoy vamos a estar en Romanos 13. ¿Cuántos niños tenemos aquí? Rachel, hello. ¿Cuántos niños de elementary school? Charlene, are you in elementary school? Yeah. Rachel, are you elementary school? Middle school? Both? Yeah. Le vamos a dar un paquetito a las niñas.
A Ian también, no se le olvide darle a Ian, por favor. Acuérdense que este paquetito es para que los niños tomen nota del sermón, que vayan aprendiendo lo que estamos estudiando, que vayan tomando nota. Les vamos a dar unos binders, ya los tenemos, ya llegaron los binders, y cada mes le vamos a estar calificando sus hojitas, así que le vamos a pedir que la traiga y la vamos a estar calificando. Así que ponga atención, si el niño se ve que se distrae, los papás ayúdenle para que los niños puedan salir adelante con las notas. Amén. Bueno, como dije, vamos a estar hablando de la oración, de la obediencia en Romanos 13:1. Romanos 13:1 es un versículo muy interesante, un poquito controversial, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Y le aviso que no lo voy a tener aquí las 2 horas que siempre lo tengo en el sermón, no se preocupe, vamos a acabar pronto. Especialmente si me dan la indicación allá atrás que la carne ya está, no hombre, le paro ahí, hasta ahí llegamos, no se preocupe. Ya estamos, perdón. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. No tenemos ninguna otra autoridad más que la que Dios ha puesto, es decir, que Dios le bendiga, es decir, incluyendo las autoridades con las que nosotros no estamos de acuerdo, incluyendo las autoridades que abiertamente podemos decir que han hecho cosas que no están correctas. Dios ha permitido que esas autoridades estén en el poder por alguna razón, y la Biblia dice: sométase a todas las autoridades. Entonces lo que nosotros tenemos que hablar, de lo que tenemos que hablar hoy, es de la obediencia. Una obediencia que da testimonio de que hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo, no otra cosa. La obediencia de Dios debe de abarcar todas las áreas de nuestra vida. Es decir, ¿cuántos saben el primer mandamiento que dijo Jesucristo? Amarás, ¿cómo dice? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia no puede decir que ama a Dios si no está obedeciendo a otros. La iglesia no puede decir que está obedeciendo a Dios, amando a Dios y amando al prójimo, si está desobedeciendo a otros. La obediencia debe de abarcar todas las áreas de nuestra vida. Le voy a dar un par de discursos que se han hecho muy famosos. Uno que es muy importante, el 9 de enero de 1776. ¿Cuántos saben cuándo se declaró la independencia de Estados Unidos? Nadie. ¿Cuándo? ¿Pero qué día? Pues el 4 de julio. El 4 de julio de 1776 se declaró la independencia. Este hombre, un escritor, Thomas Paine, escribió 9 de enero, antes de la independencia, y publicó un folleto que decía sentido común. Y una de las cosas que decía, dijo: Europa, no Inglaterra, es el país padre de América. Este nuevo mundo ha sido el asilo para los amantes perseguidos de la libertad civil y religiosa de todas partes de Europa. Aquí han huido no de los tiernos abrazos de la madre, sino de la crueldad del monstruo, y hasta ahora es cierto en Inglaterra, que la misma Atenea que expulsó a los primeros emigrantes de su hogar, sigue persiguiendo a sus descendientes. Este hombre estaba promoviendo la lucha de independencia, y a través de este panfleto, este folleto que publicó en todos Estados Unidos, la lucha agarró fuerza, y todos se convencieron de que era necesario hacerse independientes. Más adelante, el 4 de julio de 1845, Charles Summers dijo, ya 1845 ya está la independencia. Él dijo en una celebración de la independencia, dijo: nada se parece más a Dios que ese hombre entre nosotros que ha llegado al más alto grado de justicia. ¿Quién ha llegado al más alto grado de justicia? Jesucristo. Nada se parece más a Dios que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. La verdadera grandeza de las naciones radica en aquellas cualidades que constituyen la grandeza del individuo. No se encuentra en la extensión del territorio, ni se encuentra en la vastedad de la población, ni en la riqueza,
no en fortificaciones, no en ejércitos, no marinas, no en el resplandor fosforescente de los campos de batalla, no en el Gólgota, aunque cubierto por monumentos que besan las nubes, porque todas estas son las criaturas y representantes de estas cualidades de nuestra naturaleza, que son diferentes a cualquier cosa en la naturaleza de Dios. Es decir, no importa qué tan prósperos seamos nosotros, no importa qué tan próspero sea el país, nada se puede comparar con Dios. Dios sigue siendo superior al país. Dios sigue tomando prioridad al país, a las personas. Estos discursos y publicaciones han formado la base de la celebración del Día de Independencia, moviendo a una nación que huía de la tiranía civil y religiosa a formar una nación, precisamente una sociedad libre, civil y libre de seguir cualquier religión que las personas quieran. Una sociedad libre, civil y religiosa. Esto es lo que es Estados Unidos. Sin embargo, la historia de Estados Unidos nos presenta un contraste entre lo que las personas quieren y pueden hacer cuando no buscan a Dios y lo que las personas que buscan a Dios queremos y hacemos. Y nosotros como iglesia que queremos y buscamos a Dios, tenemos que hacer la diferencia en lo que nosotros hacemos en base a lo que Dios dice. ¿Me explico? Nuestro enfoque siempre debe de ser tomar en cuenta a Dios para que nuestros deseos reflejen su voluntad en todo lo que hagamos como individuos, como familias, como iglesia. Amén. Romanos 13:1 dice que nos sometamos a todas las autoridades, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Romanos 13:2 es un poquito más complicado, no me voy a meter ahí, pero dice que de modo que el que se opone a las autoridades se opone a Dios. Así que nosotros debemos entender que este verso, que parece un poquito agresivo, porque me está diciendo que me tengo que someter a las autoridades que toman decisiones equivocadas, a las autoridades que toman decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Abiertamente podemos decir algunas autoridades han sido arbitrarias en contra de la iglesia. Por ejemplo, tenemos ahorita en la pandemia algunos estados que con toda franqueza han abierto bares, lugares de entretenimiento y han prohibido que se abran las iglesias. Aún a esos autoridades, la palabra de Dios nos pide que nos sometamos de alguna manera. Sin embargo, Pablo no estaba pensando acerca de si los romanos eran buenos gobernantes. Es decir, Pablo no escribe esta carta a los romanos porque pensaba que los romanos eran buenos gobernantes. Pablo no dijo, como somos esclavos de Roma, tenemos que obedecer a Roma. Eso no pensaba Pablo. Tampoco decía que la persecución de los cristianos fuera justificados. Pablo lo que tiene en mente es que lo que pasa en nuestras vidas está siendo controlado por Dios. Y esto incluye a los gobernantes. Oiga, pero es que el que ganó la última vez las elecciones, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero Dios lo permitió. Y tenemos que someternos a las autoridades. Por lo tanto, nuestro deber como hijos de Dios es obedecer a dichas autoridades porque queremos obedecer a Dios. No porque le vamos al partido, no porque nos caen bien o que nos caen mal, sino porque queremos obedecer a Dios. Acompáñame a 1 Pedro 2, del 13 al 14. Y si le da la vuelta a su hojita, ahí tiene los versículos y algunas preguntas, si usted se quiere hacer algunas preguntas. 1 Pedro 2, del 13 al 14, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Vea cómo Pedro también le escribe a otro grupo de iglesias que estaban siendo perseguidas y les dice: por amor al Señor, sométanse a las autoridades. Esto es muy importante, mi hermano, porque no estamos haciendo una declaración política en este momento. Estamos haciendo una declaración que nosotros amamos a Dios y por amor al Señor nos vamos a someter a las autoridades. El versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Me entiende? Nosotros no podemos decir, no, porque yo no estoy de acuerdo con las decisiones que está haciendo el gobierno y yo soy libre en Cristo, yo voy a hacer lo que yo quiera. No podemos hacer algo similar. Ve el versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Es decir, la obediencia a las autoridades, al gobierno, es una demostración de nuestra obediencia a Dios
y es un testimonio para los que no creen. Usted y yo cada vez que decimos sí, yo le hago caso al gobierno, estamos diciendo yo obedezco a Dios, yo soy hijo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, la única razón por la que debemos de obedecer a nuestras autoridades debe de ser el deseo de agradar a Dios. Todo lo contrario también aplica. Si usted no quiere agradar a Dios, desobedezca a las autoridades. Pero si usted quiere agradar a Dios, obedezca a las autoridades. Esa es la única razón por la que obedecemos. Dice, pastor, pero ¿qué no hay veces que tenemos que desobedecer a las autoridades? ¿Qué no hay veces que las autoridades nos están pidiendo que hagamos algo que va en contra de los preceptos de Dios? Que nos quieren obligar a hacer cosas que Dios nos está diciendo que no hagamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia en esos casos? Porque se dan esos casos. Acompáñeme a Hechos 5, del 25 al 30. Gracias a Dios por la brisita, se siente rico. Ya me salió el solecito, para que hable tan rápido. Hechos 5, del 25 al 30, dice, pero viniendo uno les dio estas noticias: he aquí que los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vea la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. La narración de este atrevimiento de Pedro y Juan al desobedecer abiertamente a los líderes religiosos, que eran los líderes políticos de aquel entonces, tiene dos declaraciones importantes, y usted puede hacer cualquiera de las dos, la que usted guste, o puede hacer las dos. El versículo 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Esta primera declaración ha motivado a muchos a usarla como un pretexto para sacar el texto del contexto, para hacer lo que se les pega la gana, aunque no esté en el texto. Eso no es así chistoso, ¿verdad? Pero han sacado el texto del contexto y lo han usado como un pretexto para hacer lo que se les pega la gana, porque dicen: tengo que obedecer a Dios primero. De ahí tenemos algunas asociaciones religiosas que, por ejemplo, hoy tendrían un problema con nosotros teniendo la bandera ahí, tendrían un problema con nosotros cantando la mitad del himno, tendrían un problema con nosotros porque ellos dicen que no hay que hacer eso, pero la Biblia dice otra cosa. Así que usted dice: lo que el gobierno me está mandando está en contra directamente de lo que me está diciendo Dios, yo voy a obedecer a Dios primero que a los hombres. Ok, vea lo que dice el 30, la declaración del versículo 30 es muy importante. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgando en un madero. Jesucristo hizo la voluntad de su Padre, aunque le costó la vida. Él desobedeció a los líderes religiosos, pero le costó la vida. Si usted quiere desobedecer a los líderes religiosos porque Dios dice que no lo haga, hermano, tenemos consecuencias. Y usted no puede ir al Señor a decirle: Señor, pero se lo hice porque dice la Biblia. Hay consecuencias. Tenemos que estar seguros y estar conscientes de que hay consecuencias. ¿Me explico? Por ejemplo, Romanos 16, uno de esos que la gente usa fuera de contexto con el pretexto. Romanos 16 dice: salúdense con ósculo santo. O sea, cuando usted se salude, salúdese en la mejilla con un beso santo. Eso quiere decir Romanos 16, salúdese al hermano con beso en la mejilla. Y tenemos a las autoridades que me dicen: no, está la distancia social, no se pueden saludar de mejilla, de beso en la mejilla. Y yo digo: no, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. ¿A quién le hago caso? Mi hermano, la distancia social no quita que seguimos amando al prójimo. La distancia social no hace que desobedezcamos a Dios. Este no es uno de esos versículos que podemos usar para desobedecer a las autoridades. La distancia social es algo que nos están pidiendo que hagamos. Lo hacemos, ¿me entiende? Lo hacemos con responsabilidad. Así que no lo podemos usar como un pretexto. ¿Me explico? La iglesia no puede utilizar las escrituras como justificación
para desobedecer a las autoridades. Sin embargo, debe obedecer a Dios primero y acatarse a las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos han muerto en manos de gobiernos que les han dicho que no prediquen la palabra, que les han dicho que no lean la Biblia, que les han dicho que no copien la Biblia? Muchos han muerto, desobedecieron las autoridades. Había una consecuencia, pero ellos prefirieron obedecer a Dios que a las autoridades porque sabían que era un mandato de Dios. No lo hagamos como pretexto, mi hermano, obedezcamos a las autoridades. Amén. ¿Cuál debe de ser entonces la actitud de la iglesia? Acompáñame a 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Llevar a las autoridades en oración a Dios para que Dios toque sus corazones. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice el versículo 3. Ahora bien, la idea de Pablo al instruir a Timoteo a que orara por las autoridades, no tiene la idea de pedirle a Dios: Señor, haz que esta sea la nación más próspera del mundo. No le estamos pidiendo a Dios que esta sea la nación que tiene el ejército más poderoso del mundo, ni que sea la nación que tenga las mejores finanzas, ni la nación que no tenga persecución. Lo que le estamos pidiendo a Dios, el propósito de Dios, está en el versículo 4. El versículo 4 dice: el cual, es decir, Jesucristo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros llevamos a las autoridades en oración, ¿cuál es el propósito? El propósito de orar por las autoridades es el mismo propósito que tenemos cuando damos testimonio. Es el propósito de que todos vengan al conocimiento de la verdad. La obediencia que nosotros tenemos es dejar que Dios tome el control de la situación al llevar las autoridades en oración a Dios. Eso es lo que vamos a hacer, mi hermano. Y si no nos gusta, y si Dios no ha contestado nuestra oración, tenemos que seguir obedeciendo a las autoridades. 1 Pedro 5:5. ¿Cómo vamos allá atrás? Vamos bien, 5 minutos, perfecto. Ahorita en 5 minutos le doy la conclusión. 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta instrucción de Pedro, que parece una de esas fuera de contexto por el pretexto, Pedro le habla a los jóvenes. Pedro le habla a los jóvenes, pero le podemos aplicar esto a cualquier persona. ¿Qué le está pidiendo Pablo, o qué le está diciendo Pedro, a la iglesia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque los creyentes que rehúsan obedecer a las autoridades solamente reflejan una actitud soberbia que va en contra del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Me explico? Lo voy a decir otra vez. Las personas que abiertamente rehúsan obedecer a las autoridades están reflejando una actitud soberbia que va en contra del propósito de Dios para nuestra vida y para el testimonio de la iglesia. Nosotros no podemos ser ese tipo de iglesia. La actitud de la iglesia delante de las autoridades siempre debe de llevar en mente el testimonio que puede tener un impacto espiritual en todas las personas. Donde usted se conduzca, usted siempre tenga en mente que usted está siendo un representante de Dios, dando testimonio de la iglesia, no de esta iglesia, de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Hoy no estamos haciendo una declaración política, ni estamos haciendo una protesta civil, ni tampoco queremos poner o proponer algún cambio social, mi hermano. No estamos haciendo nada de eso. Lo que la iglesia está haciendo hoy es reflejar la voluntad de Dios. Estamos celebrando el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, la conmemoración, porque Dios tiene un plan espiritual para este país que solamente la iglesia puede llevar a cabo. Solamente la iglesia puede ejecutar el plan que Dios tiene para este país, para que el país alcance a Jesucristo.
La única razón por la que debemos de obedecer a nuestras autoridades debe nacer del deseo de agradar a Dios, sin tratar de utilizar las Escrituras como justificación para desobedecer a las autoridades, sino obedeciendo a Dios en primer lugar. ¿Me explico? No hay ninguna justificación para desobedecer a las autoridades a menos que éstas contradigan un mandamiento específico de Dios, y nosotros debemos de atenernos a las consecuencias. La actitud de la iglesia delante de las autoridades siempre debe llevar en mente el testimonio que puede tener el impacto espiritual en todas las personas. Y le voy a dar una manera de ilustrar esto que me pareció la mejor manera de ilustrar esto en la historia. Hechos 16 del 22 al 33, no lo vamos a leer todo, pero lo voy a leer un extracto. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y los echaron en la cárcel. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Se da cuenta? Estaban siendo golpeados, estaban siendo arrestados por predicar el evangelio, pero estaban alabando a Dios, despertando al carcelero. A medianoche despertaron al carcelero y él les dijo: señores, ¿qué debo de hacer salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Amén. La obediencia a Dios debe de abarcar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo a las autoridades locales, porque la iglesia no puede decir que obedece a Dios cuando desobedece a los demás. Tenemos que obedecer a las autoridades. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por este país. Hemos orado por las autoridades. Hemos orado, Señor, por la salud de este país, Señor, con la pandemia. Hemos pedido, Señor, por la salvación de este país, la salvación de los gobernantes. Señor, y venimos nuevamente, Señor, a decirte que nosotros respetamos las autoridades porque así lo dice tu palabra, Señor, que nosotros entendemos que tú las has puesto y las has puesto por alguna razón. Por lo tanto, Señor, nosotros queremos hacer, Señor, de esta iglesia una iglesia, Señor, que se apegue a las Escrituras, que obedezca a las autoridades y que a través de ellos, Señor, permitas que el testimonio, Señor, sea lo que impacte a las personas, no tanto la palabrería, no tanto los eventos, sino el testimonio de la iglesia que impacte a las personas, que impacte a las autoridades, y que pronto podamos ver, Señor, tu mano moviéndose en esta ciudad, moviéndose en este país, Señor, para que más personas se apeguen a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos tener, Señor, ese deseo que nazca de nuestro corazón, ese deseo, Señor, de adorarte, ese deseo de dar testimonio siempre donde quiera que estemos, y que lo hagamos, Señor, siempre obedeciendo lo que las autoridades nos manden. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entonar un último canto y ya estamos bien allá atrás, ¿verdad? Perfecto. Vamos a entonar un último canto. Póngase de pie, mis hermanos.
Gracias a Dios. Vamos a orar para ser despedidos, para comer. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Señor, gracias te damos por la bendición de alabarte al aire libre, Señor, de poder expresar, Señor, tu mensaje al aire libre. Señor, no sabemos quién lo haya escuchado, no sabemos quién haya sido tocado, Señor, pero si esta voluntad permite que este mensaje, este tiempo no haya sido en vano, sino que alguna persona haya escuchado y haya sido tocada, Señor. Bendice, Padre, el tiempo de compañerismo que vamos a tener. Permite que todos podamos estar en compañía, gozando de la compañía unos de los otros, Señor. Bendice los alimentos. Gracias por todos los que colaboraron, Señor. Qué bendición. Señor, gracias porque siempre la comunidad cristiana, Señor, siempre se goza cuando venimos y estamos juntos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendice, pues, Señor, a tu pueblo y bendícenos el resto del día, el resto de la semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador.